Continuamos con la parte 3 de la unidad 1. Recuerden que siempre estamos con el tema de frase sustantiva, no cambiamos de tema. Todo lo necesario para analizar la frase ya casi lo vimos en las partes anteriores. En esta parte 3 vamos a reexplicar algunas cosas que ya vimos en las anteriores partes. Comenzamos a leer el apunte. En las secciones anteriores vimos que el núcleo de la frase sustantiva es siempre un sustantivo. Pero los sustantivos no son las únicas palabras que aparecen en las frases sustantivas. ¿Recuerdan? Sustantivo núcleo aparece acompañado de otras palabras. Entonces surge el problema. ¿Cómo reconocemos a ese sustantivo núcleo? Ya esto lo dijimos en las partes anteriores, ¿no? ¿Se acuerdan? Es la última palabra de la frase. Muy bien, ahora vamos a reflexionar un poquito más sobre esto. Voy a la pregunta, ¿cómo se reconoce un sustantivo? Existen dos vías, dos maneras, por la posición y por la forma. Lo que nosotros charlamos en los videos anteriores sería por la posición, en dónde está ubicado. Reconocimiento por la posición. Si tenemos la presencia de los artículos, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos, cuantificadores, entonces debemos recordar que estas palabras acompañan a los sustantivos, es decir, que el sustantivo está ubicado muy cerca de ellas. Veamos este punto con más detenimiento. Aquí tenemos unas oraciones en español que están con espacios en blanco. ¿Cómo completarían ustedes estas oraciones? Tomen un segundito para leerlas y detengan el video si quieren. ¿Cómo las completarían? Bueno, la respuesta es siempre la misma. En esos espacios en blancos no va a poder ir cualquier cosa. Sí o sí va a tener que ir un sustantivo. ¿Por qué pasa esto? Por las palabras que están rodeando esos espacios. Miren el primer ejemplo. La espacio está en el medio del espacio. Al lado de la, ¿podría ir un adjetivo, por ejemplo? ¿Podría decir la hermosa está en el medio? No. ¿La rebelde está en el medio? No. ¿Podría ir un verbo? No. Sería incorrecto decir la correr está en el medio. La miré está en el medio. Debido a que está la, que es un artículo, lo único que puede ir allí es un sustantivo. Puedo decir la casa está en el medio, la mesa está en el medio, etc. Y lo mismo ocurre con del. La casa está en el medio del parque, otro sustantivo. ¿Podría ir un verbo? No, ni tampoco un adjetivo ni un adverbio. Esto mismo es lo que sucede en inglés. Por eso nos detuvimos a estudiar todas esas palabras a las que llamamos premodificadores. Si aparece de el artículo al lado lo que están, va a ser siempre un sustantivo, así lo voy a reconocer. No va a poder ser otra palabra. Avanzamos. Miren la resolución. Ahora lea las siguientes reflexiones acerca de la actividad que acaba de realizar. Para completar las dos primeras oraciones, usted puede usar cientos de palabras. Por ejemplo, la casa está en el medio del bosque, la mesa está en el medio del comedor. Tengo una camisa blanca, tengo una casa blanca. Pero si bien las alternativas son infinitas, su elección está limitada a sustantivos, lo que dijimos antes. No puedo poner un verbo, un adjetivo, un adverbio. Sí o sí, ahí va a haber sustantivos, porque si no se pierde el sentido de la oración, la coherencia. Sigo leyendo. Esta limitación la impone la presencia en la primera oración de los artículos la y el, incluido en la contracción del. En la segunda oración deberá usar un sustantivo singular femenino, limitación que impone la presencia del artículo una.
En inglés, the es el artículo equivalente a los artículos el, la, los, las del español. A su vez, los artículos un, una del español son equivalentes a los artículos a, an del inglés. Si usted tuviera los mismos espacios en blanco en las oraciones equivalentes en inglés, se encontraría con las siguientes versiones. Aquí están las mismas dos oraciones A y B que estaban en castellano, las mismas en inglés. Y va a pasar lo mismo. Como está de el artículo y acá está a el artículo, lo que va a estar acá en el espacio sí o sí va a ser un sustantivo. No va a ser un verbo, no va a ser un adjetivo ni un adverbio. Entonces, de esta manera podemos encontrar a los sustantivos acompañan a los, son acompañados, mejor dicho, por los premodificadores. En el segundo caso, acá va a surgir una pequeña diferencia con el español. En español, yo digo, tengo una casa blanca. Primero menciono casa, el sustantivo, y después viene el adjetivo blanca. Esta sí es una diferencia con el inglés. Esto ya lo vimos en los anteriores videos. En inglés, primero va a estar white, el premodificador, el adjetivo, y luego iría house, casa. I have a white house. La cuestión es que al estar el artículo y este adjetivo acompañan a un sustantivo. Acá en el espacio va a ir siempre un sustantivo. Seguimos leyendo. Al igual que en español, podría completar las oraciones con las palabras que quisiera, siempre que fueran sustantivos. Si completamos la primera oración en inglés con los sustantivos equivalentes a casa y bosque, mesa y comedor, tendremos The house is in the middle of the woods. O the table is in the middle of the dining room. Si completamos la segunda oración con los sustantivos equivalentes a camisa y casa, tendremos I have a white shirt. I have a white house. Con estos ejemplos hemos visto que palabras como el, la, los, las y un, una imponen la presencia de un sustantivo, al igual que lo hacen sus equivalentes en inglés, the, a, an. Es decir, cuando usted vea alguno de los artículos del idioma inglés, preste atención, ya que estos imponen la presencia de sustantivos, es decir, que cerquita de los artículos va a haber sustantivos. Pues bien, lo mismo sucede con las palabras este, esta, ese, esa, aquel, aquella y sus respectivas formas plurales, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. Las oraciones se y de podrían completarse con distintas palabras. Por ejemplo, esta mesa es demasiado grande para ese comedor. Ponga esos libros en aquella caja. Cualquiera fuesen las opciones, no podríamos completar los espacios en blancos de la oración con otras palabras que no fueran sustantivos. Exactamente lo mismo sucede en inglés. Acá tenemos un cuadrito con los adjetivos demostrativos, que ya los vimos en el anterior video. Acá los tienen con las traducciones. This, that, these and those. Y también tienen el cuadrito con los adjetivos posesivos y sus traducciones. Así que si no les había quedado del video anterior, las toman de aquí. Muy bien, y hemos terminado la parte de reconocimiento por su posición. Vamos ahora a reconocimiento por la forma. Acá vamos a tener en cuenta que hay sustantivos que son simples, otros que son derivados y otros que son compuestos. Los simples son los adjetivos comunes, book, table, world, etc. Este tipo de adjetivos, me refiero a sustantivos, sustantivos simples. Este tipo de sustantivos se reconocen solamente por la posición. Son el núcleo de la frase sustantiva y están precedidos por los premodificadores. Luego tenemos adjetivos derivados y acá ustedes en sus apuntes tienen el mismo cuadrito que yo ahora estoy remarcando. A veces vamos a tener sustantivos
que se forman con una palabra base y un sufijo agregado. Ahí tienen un cuadrito donde hay terminaciones, esos son los sufijos, terminaciones, que si se le agregan a una palabra, la convierten en un sustantivo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo veo palabras terminadas, por ejemplo, en dom, iti, ment, sion o tion, nes, ans, ens, or, East, Ian, ship, así, si yo veo palabras terminadas en eso, van a ser sustantivos, así que también las puedo reconocer por estas terminaciones. Y acá en el cuadro tienen varios ejemplos. ¿Bien? Y terminamos la parte 3 hablando de los sustantivos compuestos. Esto en inglés es muy frecuente. Se unen dos palabras y se crea un concepto nuevo. Ojo que en castellano también lo hacemos, porque por ejemplo, todos usamos sacacorchos para abrir botellas. Bueno, esa palabra sacacorchos se formó con dos palabras, sacar y corcho, y quedó armado sacacorcho. Eso es un sustantivo compuesto. En inglés también hay. Entonces muchas veces vamos a ver palabritas que están con un guioncito en el medio, muchas veces, en otras ocasiones no, pero que son sustantivos compuestos, que están unidas dos palabritas y se formó una nueva. Acá tienen en este cuadro algunos ejemplos. Muy bien, y con esto terminamos la parte 3 de la unidad 1.